De repente me encontré transportada 6 años al pasado. Era la fiesta del 19º cumpleaños de mi amigo de la infancia. Alguien me incitó a confesarle mis sentimientos al estudiante más pobre y solitario de nuestra escuela. Mi amigo de la infancia curvó sus labios en una sonrisa burlona y se unió. Solo ve. ¿Qué estás esperando, Aidi? No me digas que estás secretamente enamorada de mí y no puedes soportar confesárselo a otra persona. Alguien me empujó frente al pobre estudiante. Él levantó lentamente la vista. Su rostro estaba pálido y su mirada era tan oscura y sin vida como agua estancada. Antes de que mi cerebro pudiera reaccionar, instintivamente envolví mi mano alrededor de sus dedos helados y solté. Marido, ¿por qué no estás en casa cuidando a los niños? ¿Qué haces aquí? Capítulo 01. Antes de ser transportada al pasado, había besado a mi marido y a mis hijos para despedirme. Luego salí a beber con una amiga desconsolada hasta que ambas estuvimos completamente borrachas. Pero cuando levanté la cabeza de nuevo a través de la neblina de la borrachera, todo a mi alrededor había cambiado. La habitación se volvió cada vez más ruidosa y alguien se inclinó cerca de mi oído. Aidi, perdiste el reto. Ve y dile a Bernard que te gusta. No te acobardes ahora. Ja ja ja. ¿No es él el famoso bicho raro sin un centavo de nuestro departamento? Hacer que a Aidi se le declare será divertidísimo. Miré a mi alrededor confundida. La habitación privada estaba tenuemente iluminada, las bebidas corrían libremente y la multitud a mi alrededor parecía extraña y dolorosamente familiar. Kevin, mi amigo de la infancia, a quien no había visto en años, estaba sentado en el asiento de honor, agitando casualmente una copa de vino en una mano mientras me observaba con una expresión divertida. Solo ve. ¿Qué estás esperando, Aidi? No me digas que estás secretamente enamorada de mí y no puedes soportar confesárselo a otra persona. Sus palabras hicieron que toda la habitación estallara en risas. Eso no servirá. Lola rió entre dientes mientras se apoyaba en el hombro de Kevin y bromeó. Cualquier chica que quiera salir contigo tiene que pasar primero por mí. De lo contrario, podría llevarte por mal camino. Mi rostro se quedó en blanco mientras mi cerebro luchaba por procesar todo. Justo cuando estaba a punto de hablar, la puerta se abrió y entró un camarero alto y recto. Alguien inmediatamente les dirigió a los demás una mirada de complicidad. Bernard está aquí, Aidi, ¿qué estás esperando? Alguien me empujó frente al pobre estudiante. Lentamente levantó la vista. Su rostro estaba pálido y su mirada era tan oscura y sin vida como agua estancada. Antes de que mi cerebro pudiera reaccionar, me encontré mirando el rostro del hombre con el que había compartido cama durante años. Instintivamente, rodeé con mi mano sus dedos helados y solté. Marido, ¿por qué no estás en casa cuidando a los niños? ¿Qué haces aquí? Capítulo 2. La habitación quedó en silencio por un momento. Los ojos sin vida del chico se abrieron repentinamente y permaneció sin palabras durante un largo rato. Entonces recordé que era sordo del oído derecho. Me puse de puntillas, me acerqué a su otro oído y pregunté, ¿dónde está nuestra hija? ¿Y por qué estás aquí jugando a disfrazarte? Su cara se puso completamente roja. Me apartó suavemente. Deberías mostrar algo de autocontrol. Llevábamos años casados. ¿Por qué seguía sonrojándose como un adolescente tímido? Miré a izquierda y derecha. ¿Dónde estaba mi hermosa hija, que parecía una muñeca? Una risa burlona rompió el silencio. Ja ja ja, Aidi está realmente comprometida con el papel. Era Lola. Se tapó la boca mientras me sonreía. Los demás se recuperaron gradualmente de su sorpresa inicial. Sus expresiones cambiaron a unas de repentina comprensión. Alguien incluso me dio un pulgar hacia arriba en señal de aprobación. Esa es nuestra Aidi. Realmente sabe cómo comprometerse con un reto. La iluminación ambiental de la habitación privada se apagó y la habitación se volvió tan brillante como el día. Parpadeé incrédula. Estas personas eran en realidad los niños ricos y mimados con los que solía juntarme. Sus rostros aún eran juveniles y todos parecían tener solo 19 o 20 años. Un pastel de cumpleaños gigantesco estaba en el centro de la habitación. Escritas en ella estaban las palabras feliz 19º cumpleaños, joven amo Kevin.
Finalmente caí en la cuenta. Había viajado en el tiempo. Y había aterrizado en la fiesta de cumpleaños de Kevin. Giré la cabeza rígidamente y vi a Kevin recostado en su asiento, con expresión sombría mientras me observaba atentamente. Ivy, ¿no eras un poco exagerada? Incluso lo llamaste tu esposo. ¿Se conocen tan bien? En ese momento, Bernard y yo nunca habíamos interactuado. Éramos prácticamente extraños. Yo era glamorosa y rica, la viva imagen de una niña rica y mimada. Mientras tanto, él seguía trabajando aquí, luchando para mantenerse. Bernard claramente lo había escuchado todo. Bajó la mirada y terminó de servir las bebidas en silencio. Parecía como si ya se hubiera acostumbrado a ese tipo de trato. La última vez que Kevin y los demás me habían provocado así, Bernard no había dicho nada y lo había soportado en silencio. Mientras tanto, yo me había sentido tan humillada que había luchado por contener las lágrimas y había huido de la habitación. Se burlaron de mí por ello durante mucho tiempo después. Pero las cosas eran diferentes ahora. Esta vez me quedé donde estaba. El único pensamiento que pasaba por mi mente era lo adorablemente inexperto que se veía mi esposo cuando era adolescente. Quería mirarlo un poco más. Entonces me apresuré tras él. Detrás de mí, Kevin me llamó por mi nombre con una voz llena de ira contenida. Ivy capítulo 03. Cuando encontré a Bernard, estaba de pie con la espalda ligeramente encorvada mientras el gerente de turno lo regañaba. ¿Cómo pudiste ofender a esos jóvenes y ricos amos y damas? Solo te di este trabajo porque te compadecí. ¿Y te haces llamar estudiante universitario? ¡Qué broma! Cada queja te cuesta 500. Me sentí furiosa y desconsolada. No tenía idea de cuántas miradas frías e insultos había soportado Bernard a lo largo de los años. Hola, señor. Retiro mi queja y yo pago el dinero. Deja de regañarlo. El gerente echó un vistazo a mi ropa cara. Su expresión cambió inmediatamente a una sonrisa aduladora. Señorita Ivy, el problema es que la queja vino de la habitación privada del joven amo Kevin, así que... Solo entonces recordé que este club pertenecía a la familia de Kevin. Reprimiendo la incomodidad que crecía dentro de mí, extendí la mano hacia Bernard. Entonces renuncias. Vámonos. Lo acerqué un par de pasos. No se movió. Bernard, de 6 pies de altura, bajó la mirada y me miró con una expresión compleja, sus labios apretados. Después de pensar por un momento, me incliné cerca de su oreja izquierda de nuevo. Dije que te llevaré. Este lugar no es bueno. Instintivamente giró la cabeza. El borde de su oreja rozó mis labios. Fue sorprendentemente suave y se detuvo por un momento. Señorita Ivy. Bernard entreabrió los labios, su voz baja y ronca. Sus largas pestañas negras como el azabache ocultaban las emociones en sus ojos. No quiero participar en tu juego. Solo necesito un trabajo. Me quedé un poco paralizada. Claro. Él aún no me conocía. Así que pensó que solo lo estaba provocando como parte del reto. Sintiendo ansiedad, inmediatamente levanté 4 dedos y juré, cariño, hablo en serio. Tienes que creerme. Parecía profundamente avergonzado. ¿Podrías dejar de llamarme así, por favor? Por supuesto, cariño. Lo entiendo, cariño, respondí. Se giró y me miró fijamente. Nos miramos en silencio. Yo seguía apoyada en su hombro. Desde esta distancia, incluso podía ver los finos vellos en sus mejillas pálidas como la porcelana. Estás demasiado cerca cuando hablas. Pero no eres. Señalé sus orejas y mis ojos se iluminaron de repente. Puedes oír con ambas orejas. No entendió por qué preguntaba, pero aún así asintió en silencio. Sí. Sí. De repente sentí que viajar en el tiempo había valido la pena. Te apoyaré de ahora en adelante. Deja este trabajo, empaca tus cosas y múdate a mi casa lo antes posible. Capítulo 4. Bernard se negó. Así que opté por la siguiente mejor opción y le pedí su información de contacto. Esa noche me quedé rígida en mi cama con el teléfono presionado contra mi pecho.
Mis pensamientos inevitablemente se desviaron hacia el pasado. Me casé con Bernard el año en que me gradué de la universidad. En ese momento, mi familia estaba al borde de la bancarrota. Él propuso una alianza matrimonial con mi familia e intervino justo a tiempo para salvarnos. En aquel entonces, apenas había sido reconocido como el hijo perdido de la familia Chan, la familia más rica del país. Estaba en la cima de su éxito e innumerables trepadores sociales estaban ansiosos por congraciarse con él. Nadie podría haber imaginado que elegiría a la familia que ya estaba al borde del colapso. Todo mi mundo solía girar en torno a Kevin, así que rara vez prestaba atención a alguien más. Fue solo después de reencontrarme con Bernard que me di cuenta tardíamente de quién era. Era el estudiante pobre y solitario del que todos hablaban. Para entonces ya perdió la audición en su oído derecho. Vestido con un traje perfectamente confeccionado, ya no era el joven indefenso que había sido. Sin embargo, cada vez que me miraba, instintivamente bajaba la mirada. Siempre había en él un rastro inexplicable de inseguridad. Mucho después, mientras nuestra hija dormía profundamente a nuestro lado, hundió su rostro en el hueco de mi cuello y en voz baja sacó a relucir el pasado. Entonces, de repente, preguntó, ¿alguien sabe cuando otra persona lo ama en secreto? Probablemente sí. No hay un dicho en Internet. ¿Cómo es posible que alguien que está junto a una hoguera no sienta su calor? Me mordió suavemente la piel, con la voz ligeramente abatida. Entonces supongo que mi fuego simplemente no ardía con suficiente intensidad. Fue entonces cuando descubrí que había estado secretamente enamorado de mí durante todo nuestro tiempo en la universidad. Simplemente había sido demasiado despistada para darme cuenta. Me escondí bajo las sábanas y me di vueltas. Por fin, mi teléfono sonó con un nuevo mensaje. Asomé la cabeza para revisarlo. ¿Por qué era Kevin? Mi humor se desplomó al instante y fruncí el ceño con irritación. La pantalla estaba llena con sus preguntas. ¿Qué fue eso de hoy? ¿Estás enojada? ¿En serio? Airi, ¿no puedes tomarte una broma o todavía guardas rencor por lo que pasó el mes pasado? Habían pasado varios años. Me costó mucho recordar a qué se refería. Kevin y yo habíamos crecido juntos. Cuando éramos niños, yo corría tras él y él siempre me protegía. Durante las vacaciones, nuestros padres solían visitarse en sus casas para comer. Kevin y yo siempre nos habíamos llevado bien. Habíamos asistido a las mismas escuelas desde la infancia hasta la secundaria. Incluso habíamos solicitado ingreso a la misma universidad. Pero una vez que entramos a la universidad, Kevin finalmente pasó por una fase rebelde que ya le tocaba. Se cansó de mi personalidad obediente y mojigata y comenzó a admirar a chicas audaces y desinhibidas como Lola. La abrazaba por los hombros y los dos se llamaban hermano. Se volvieron incluso más cercanos que Kevin y yo, a pesar de que lo conocía desde la infancia. De lo contrario, ¿por qué me habría abandonado durante nuestra excursión el mes pasado? La excursión había sido algo que Kevin y yo habíamos planeado juntos. Luego Lola se invitó a unirse, convirtiéndola en una salida para tres. En el momento en que llegamos al pie de la montaña, los dos comenzaron a competir para ver quién llegaba primero a la cima. Eran muy competitivos y rápidamente me dejaron muy atrás, persiguiéndose el uno al otro por el sendero. Pero Lola se esforzó demasiado y se torció el tobillo. Kevin la bajó de la montaña por otro camino. Yo no sabía nada de él y luché sola hasta la cima. Los esperé durante mucho tiempo, pero ninguno apareció. La alegría que había sentido al llegar a la cima se desvaneció gradualmente. No respondieron a mis mensajes ni contestaron mis llamadas. Cuando comenzó a oscurecer, no tuve más remedio que bajar de la montaña sola, temblando de miedo. De repente, mi pierna falló y me caí, lastimándome la pantorrilla. Me obligué a tomar un taxi al hospital. Allí me encontré con Kevin. Él estaba sosteniendo a Lola por el codo y bajando la cabeza mientras le recordaba algo. Cuando levantó la vista y me vio, se quedó paralizado. ¿Qué haces aquí? Me había costado registrarlo por mí misma y estaba allí parada incómodamente con una pierna doblada. Bajé la cabeza y me negué a responder. Volvió a preguntar, ¿estás herida? ¿Por qué no me lo dijiste? No pude evitar responder, no respondiste.
Su teléfono estaba dentro del bolso de Lola. Cuando escuchó eso, su voz se volvió un poco incómoda. Oh. Lo puse en silencio y no me di cuenta. Lo siento. La ira que había estado creciendo dentro de mí solo se hizo más fuerte. Mis quejas se derramaron junto con mis lágrimas. ¿De qué sirve decir lo siento? ¿No pudiste al menos decirme qué pasó antes de irte? ¿Tienes idea de cuánto tiempo te esperé allí arriba? Al ver que todavía lo estaba confrontando y me negaba a dejar el asunto, la impaciencia apareció en su expresión. Me interrumpió. Lograste llegar al hospital tú sola, ¿no? ¿Por qué haces tanto alboroto? Lola se torció el tobillo y también estaba con la regla. Necesitaba que alguien la cuidara más que tú. ¿Puedes dejar de discutir, Ivy? No estoy de humor para pelear contigo hoy. Nadie te dijo que te aferraras a mí. Al final, tú misma te lo buscaste. Capítulo 05. Me froté la piel de gallina en los brazos. Luego lo ignoré. La pantalla se oscureció solo para volver a iluminarse. Esta vez era una notificación que decía que Bernard había aceptado mi solicitud de amistad. Escribí: esposo, ¿dónde estarás mañana? Iré a buscarte. Bernard no respondió por un rato. Luego escribió: ¿por qué sigues llamándome así? Respondí: te refieres a esposo. No te gusta. ¿Pero no te gustó? Al ver su secreto expuesto tan abruptamente, se quedó en silencio. El indicador de escribiendo apareció y desapareció repetidamente y tardó 5 minutos enteros en responder. Al final, todo lo que envió fue una serie de puntos suspensivos evasivos que le dejaron mucho espacio para retirarse. Escribí con expresión solemne: la verdad es que viajé aquí desde el futuro. Dentro de 4 años me pedirás que me case contigo. Viviremos felices juntos y tendremos una hija adorable. Sonaba bastante descabellado, así que para hacerme más convincente añadí deliberadamente: tienes una cicatriz larga en la parte baja de la espalda, ¿verdad? Respondió al instante: no, ¿eh? Me quedé paralizada por un momento antes de darme cuenta rápidamente. Debía de ser la misma que en su oreja derecha. En ese momento, el accidente aún no había ocurrido. Todavía había una oportunidad de evitarlo. Mi humor mejoró de inmediato. Temiendo que pensara que simplemente me lo estaba inventando todo, lo llamé apresuradamente. Escúchame. Su respiración contenida y uniforme se escuchó a través del teléfono. Su voz era muy suave. De acuerdo. Te escucho. No estoy mintiendo. Tienes un lunar en la nalga izquierda y otro encima del lado derecho de la cintura. Y tienes 2 hoyuelos poco profundos en la parte baja de la espalda. Además, la longitud de lo que tienes ahí abajo es... Ivy me interrumpió. Incluso a través del teléfono pude oír cómo su respiración se volvía rápida e irregular. Prácticamente podía imaginar su cara ardiendo de vergüenza. Luego preguntó lentamente: ¿hablas en serio con lo que dijiste? Por supuesto. ¿De qué otra forma crees que tuvimos a nuestra hija? Eso no es lo que quise decir. Pareció tomar una respiración profunda. ¿De verdad viniste del futuro? Sí. El silencio se prolongó por un momento. Luego preguntó: ¿es este algún tipo de broma nueva? Si esto es lo que te gusta, entonces, puedo intentar seguirte el juego. Todavía no me creía. Después de colgar, me recosté en la cama con una expresión preocupada. Era sensible e inseguro, así que, por supuesto, no creería algo así tan fácilmente. Parecía que tendría que hacer que se sintiera más seguro a mi alrededor. Capítulo 06. Kevin miró fijamente la pantalla del chat. Ivy seguía sin responder. Apretó los labios, su irritación se hacía cada vez más evidente. Lola estaba sentada a su lado fumando. Lo miró de reojo y se rió. La princesita está enfadada. Lo hace a propósito. Fingiendo alejarse para que la persigas. Haciéndosela difícil. Siempre es la misma rutina. Habla con total seguridad. Te garantizo que le gustas. Piénsalo. Si te juntas con esa mojigata, tendrá aún más excusas para controlarte cada vez que salgas con nosotros. Así que tienes que mantener el control y quitarle ese mal genio.
Una vez que la tengas a tus pies, no se atreverá a enfadarse contigo por mucho que la molestes. Kevin tiró el móvil a un lado y sacó un cigarrillo con irritación. Lola se inclinó y se lo encendió. Estaban muy cerca el uno del otro. Él se burló. Aunque le guste, eso no significa que la vaya a aceptar. Me ha estado siguiendo durante más de 10 años. Me cansé de ella hace mucho tiempo. Lola entrecerró los ojos y sonrió como una zorra, ocultando un destello de deleite. Cuando llegue el día, ¿tendrás el valor de rechazarla? Se quedó en silencio. El humo lo envolvía mientras su expresión se oscurecía gradualmente. Solo después de un largo rato soltó un resoplido silencioso. Eso depende de lo bien que se comporte. Capítulo 7. Iba a confesarle mis sentimientos, pero no importaba cuántas veces invitara a salir a Bernard, se negaba a verme. Incluso cuando le transfería dinero, no lo aceptaba. Ese orgullo obstinado del padre de mi hija sin otra opción. Fui al club donde trabajaba y reservé en secreto la habitación privada más lujosa antes de que comenzara su turno. El paquete incluía la decoración del local. El gerente se me acercó con una sonrisa aduladora y me preguntó cómo quería que decoraran la habitación. Miré a mi alrededor y asentí solemnemente. Prepárala para una confesión romántica. Hoy me voy a confesar a alguien que me gusta. Entendido, la ocasión tenía que ser especial. El gerente se inclinó sobre su pequeña libreta y escribió todo cuidadosamente. ¿Qué tipo de flores le gustan? Eso me dejó perplejo. Por lo que recordaba, Bernard siempre había ajustado sus preferencias para que coincidieran con las mías. Lo que a mí me gustaba, a él también le gustaba. Pensé por un momento. Vamos con gardenias. Me ha encantado su fragancia fresca y delicada desde que era niño. Después de casarnos, Bernard incluso plantó un jardín entero de ellas y las cuidaba él mismo. Cada mañana recogía unas cuantas flores y las colocaba junto a mi cama. Se veían hermosas y olían maravillosamente. Por supuesto, el gerente se apresuró a alejarse. En un rincón donde no podía verlo, pulsó el botón del mensaje de voz y envió la grabación. Joven amo a Ivy, dijo que hoy le confesará sus sentimientos. Está en la habitación VIP 666. Incluso eligió flores que combinan con el perfume que siempre usa entendido. Lo esperaré aquí. Miré a mi alrededor y de repente di unos pasos hacia atrás. Oh, cierto. Bernard debería empezar su turno pronto, ¿no? Quiero que atienda a esta habitación. Ningún otro camarero tiene permitido entrar. Ciertamente, señorita Ivy. Capítulo 08. La habitación había sido decorada con un elegante estilo en tonos champán. Una cálida iluminación ámbar llenaba el espacio mientras un rastro de pétalos de flores se extendía desde la puerta hasta el asiento principal. La delicada fragancia en el aire hacía que todo se sintiera increíblemente romántico. Estaba muy complacida. Alguien entregó un ramo de gardenias de casi la mitad de mi altura. Probé su peso y acababa de levantarlo en mis brazos cuando se abrió la puerta. Una sombra alta y delgada se extendió por el suelo hasta mis pies. Estás aquí. El grupo de flores blancas puras bloqueó mi vista, ocultando convenientemente también mi rostro sonrojado y avergonzado. Ahora que el momento finalmente había llegado, comenzaba a sentirme nerviosa. Mis palabras salieron en una carrera desordenada. Esto es para ti. Hubo algunos malentendidos antes y espero que no me los guardes rencor. Pero todo lo que te dije era verdad. Me gustas. En el futuro nos casaremos, tendremos un hijo y viviremos una vida feliz juntos. Por favor, deja de alejarme. Intenta darme una oportunidad. ¿Estarás conmigo? Cuando terminé de hablar, la habitación quedó en silencio. Inhalando la tenue fragancia floral, esperé nerviosamente su respuesta. Bernard no podía rechazarme, ¿verdad? Él mismo había admitido que le gustaba. Lo que me respondió fue una breve risa. Un momento después, alguien me quitó el ramo de los brazos. Mi visión se aclaró al instante. La sonrisa en mi rostro se congeló. Lola estaba apoyada contra la pared cercana con una expresión de complicidad. ¿Qué te dije? Solo estaba fingiendo alejarse para que él la persiguiera.
Mira qué ansiosa está por demostrar su valía ahora. Kevin sostenía mis flores en sus brazos. Las miró y luego me miró a mí, con una leve sonrisa. Parecía estar de excelente humor. Ivy, realmente te has esforzado mucho en esto. Está bien. Te perdono. Pero si sinceramente, si quieres estar conmigo, entonces tienes que escucharme, comportarte y dejar de intentar controlar todo lo que hago. Me quedé allí completamente petrificada. Una terrible sensación me invadió. Rápidamente giré la cabeza y vi a Bernard de pie no muy lejos con un carrito de bebidas, observándonos en silencio. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba allí. Pero sin duda había presenciado todo lo que acababa de suceder. Nuestras miradas se cruzaron. Bajó la mirada, apretando ligeramente los dedos alrededor del asa del carrito. Una leve sonrisa de autocrítica apareció en sus labios. Luego se dio la vuelta y se alejó en dirección contraria. No, Bernard. Escúchame. No es lo que parece. Casi rompí a llorar e instintivamente corrí tras él. Espérame. Kevin me agarró del brazo. La confusión mezclada con ira contenida en su voz. Si no es lo que parece, ¿entonces qué es? Ivy, ¿qué intentas decir? Lo que digo es que ustedes dos están locos. Lo han arruinado todo. Furiosa, le di una fuerte patada a Kevin en la espinilla. ¿Qué haces aquí sin invitación? Preparé todo esto para Bernard. Sí sé. Kevin sacudió la pierna. De vuelta. Finalmente pareció darse cuenta de lo que estaba pasando, su rostro lleno de incredulidad. ¿Te gusta? Lola también se recuperó de su sorpresa. Suspiró teatralmente, fingiendo hablar por mi propio bien. Nunca esperé que te gustara a alguien como él. Aparte de ser guapo, ¿qué tiene Bernard de bueno? Ivy, tu gusto es bastante cuestionable. Aún así, mejor que el tuyo. Lola siempre afirmaba ser simplemente directa y sin rodeos. Nunca me había caído muy bien. Una vez intenté convencerme de que los amigos de Kevin también deberían ser mis amigos. Pero no importaba cómo la tratara, siempre me mostraba una hostilidad aguda e inconfundible. Escondía sus insultos tras la excusa de ser honesta, como si eso le diera todo el derecho a humillarme. Y al final, Kevin seguiría culpándome de ser mezquina. Justo como ahora. Kevin soltó una risa fría. ¿Qué dijo exactamente Lola que estaba mal? Luché por liberar mi brazo. Respirando hondo, espeté, quítense de mi camino los dos. Capítulo 9. Perseguí a Bernard jadeando. Con su largo sus piernas avanzaban en silencio, negándose a detenerse por más que lo llamara. ¡Ay, eso duele! Fingí caer y me arrodillé. Tras esperar un momento, levanté la vista con cautela. Efectivamente, Bernard estaba agachado frente a mí, con los labios apretados. No dijo nada, simplemente me miró en silencio. Lo miré. En sus ojos vi una tormenta de emociones complejas y un dolor inconfundible. ¿Dónde te lastimaste?, preguntó. Me lancé a sus brazos. Me duele el corazón. Sentí que todo su cuerpo se tensaba. Se quedó congelado como una escultura de hielo, sin atreverse a moverse. Déjame explicarte. Planeaba sorprenderte hoy. Como no te sentías segura de mis sentimientos, quería confesártelos como es debido y mostrarte mi sinceridad. Sé que debiste pensar que te estaba tomando el pelo después de lo que viste, pero te juro que no. Dios sabe de dónde salieron Kevin y los demás de repente. Cuanto más hablaba, más dolida me sentía. Arruinaron todo lo que había invertido. Día preparándose. Yo también estoy molesto, ¿podrías abrazarme? Levantó sus manos y torpemente las colocó alrededor de mi cintura. Lo abracé aún más fuerte frotando mi mejilla contra su pecho. Su corazón latía con fuerza, cada latido más pesado que el anterior. ¿Por qué? Su voz amarga sonó sobre mi cabeza. No hay nada bueno en mí, ¿por qué te gustaría? Me aparté de su abrazo y lo miré seriamente. Apartando el cabello de su frente, revelé su hermoso rostro pálido. Eres maravilloso.
Eres serio y atento en todo lo que haces. Eres inteligente. Has ganado la beca más importante varias veces y eres increíblemente paciente con los animales. Incluso has alimentado a esos 2 gatos del campus hasta que están adorablemente gordos. Tienes tantas buenas cualidades, ¿cómo puedes no verlas? Te gusto, ¿por qué no puedo gustarme tú también? Si nuestros sentimientos son mutuos, deberíamos estar juntos. En el pasado, todo mi mundo giraba en torno a Kevin. Me había acostumbrado al dolor de darlo todo y no recibir nada a cambio. Pensaba que así era como funcionaban las relaciones. Un poco de sufrimiento y unas cuantas lágrimas no parecían el fin del mundo. Tanta gente se enamoraba. ¿Quién no había sufrido alguna pena por ello? Fue Bernard quien más tarde me enseñó que amar a alguien era como cuidar una flor. Las personas que disfrutaban haciendo llorar a las mujeres solo se amaban a sí mismas. Eran unos bastardos y el peor tipo de parejas. Así no es como se debe tratar una relación preciosa. ¿Y tú? Le acaricié la cara con las manos y le pregunté con entusiasmo, ¿cuándo empezaste a gustarte? Sus ojos se abrieron de par en par y sus largas pestañas, tembló. Se estaba poniendo tímido otra vez. Bajé la cabeza y aproveché la oportunidad para besarlo en los labios. Bernard se quedó completamente quieto. Mi sonrisa triunfante se reflejó en sus ojos oscuros. Aprovechando la ventaja, lo besé de nuevo y le dije suavemente, no es como si no nos hubiéramos besado antes. ¿Puedo hacerlo una vez más, Ivy? Kevin se acercó a nosotros desde atrás con el rostro retorcido por la rabia. ¿Qué demonios estás haciendo? Capítulo 10. Casi había olvidado que estábamos en público. Fingiendo estar tranquila, me puse de pie rápidamente. Bernard también se levantó y se puso en silencio delante de mí, protegiéndome mientras miraba a Kevin con una expresión fría. Me escondí detrás de él. Lo viste todo. ¿Por qué sigues preguntando? ¿Estás loco? ¿De verdad te enamoraste de un perdedor sin un centavo como él? Kevin se calmó de repente. Sus ojos oscuros se entrecerraron mientras nos miraba con un escrutinio casi cruel. ¿O es otra elaborada maniobra como dijo Lola? ¿Acaso parezco estar bromeando? ¿Pero no te gustó? Kevin y yo hablamos al mismo tiempo. Como un pollo estrangulado, me quedé en silencio al instante. Solo entonces recordé algo con torpeza. No hacía mucho que alguien había descubierto el diario donde había anotado mi amor secreto. Kevin me había gustado mucho alguna vez. Nos conocíamos desde hacía tanto tiempo que su presencia había llenado casi toda mi adolescencia. Además, solíamos ser muy unidos. ¿Cómo pude no haber sentido nunca nada por él? En mis recuerdos, era un chico con una camisa blanca impecable y una sonrisa brillante y clara. Comía conmigo, paseaba conmigo y era el primero en llevarme a la enfermería de la escuela cada vez que tenía fiebre. Era pésima en física, así que sacrificó el tiempo que podría haber dedicado a jugar baloncesto para darme clases particulares con paciencia. Anoté cada momento que me hacía palpitar el corazón en ese diario. Kevin solo necesitó una mirada para saber que había estado escribiendo sobre él. Pero todo eso había sucedido hacía mucho tiempo. Desde que conoció a Lola, nosotros dos nos habíamos distanciado gradualmente. Yo era la que intentaba obstinadamente mantener a flote una relación que ya se estaba desmoronando. Seguía siguiéndolo con la esperanza de que se diera la vuelta y me mirara. Pero las cosas nunca salieron como yo esperaba. Mis decepciones se acumularon hasta que una carrera de motocross organizada por Lola acabó con todo sentimiento que tenía por él. Por una vez, Kevin me había invitado. Durante la carrera, Lola lo adelantó y le hizo una peineta. Kevin me abandonó inmediatamente a mitad de camino. Dijo que volvería por mí después de ganar la carrera. Pero ese día, de repente, empezó a llover torrencialmente. Provocó un deslizamiento de tierra y fui arrastrada por la inundación. Cuando desperté, ya estaba en el hospital. Vi a Kevin abofetearse con culpa mientras divagaba sobre algo. Una de sus piernas estaba cubierta con una gruesa escayola. Lo miré fijamente y le pregunté, ¿volviste y me salvaste? No lo negó. La enfermera que estaba a su lado dijo que el chico que me había llevado al hospital estaba cubierto de sangre y tenía un aspecto absolutamente horrible.
Cerré los ojos. Al final, todavía no podía culparlo. Pero todo el incidente había ocurrido por su culpa y cualquier apego que me quedara desapareció por completo. Volviendo al presente, espeté avergonzada. No digas esas cosas delante de mi marido. Kevin estaba tan furioso que casi se atraganta con su propia respiración. Exhaló bruscamente, señaló a Bernard y redirigió toda su ira hacia él. Estás despedido. Lárgate de aquí. Eso es perfecto. Rodeé el brazo de Bernard con ambas manos y lo miré con esperanza. Ahora por fin puedes mudarte a mi casa, ¿verdad, Ivy? ¿Has perdido la cabeza? ¿De verdad vas a vivir con él? ¿Qué clase de hechizo te ha lanzado? Capítulo 11. La fresca brisa vespertina nos saludó al salir del club. Por costumbre, me puse de puntillas y le susurré al oído, ¿por qué no vivimos juntos? No dijo nada. Él simplemente mantuvo un brazo firmemente alrededor de mi cintura. Me conformé con la siguiente mejor opción. Entonces, ¿puedo visitar tu casa? Él apartó la cara. Está muy destartalada. Aún quiero ir. No es realmente adecuada. Marido, voy. Incapaz de convencerme de lo contrario, no tuvo más remedio que llevarme allí. Al final de un estrecho callejón en un pueblo urbano se alzaba una casa de una sola planta tenuemente iluminada. Era diminuta pero limpia y completamente equipada con todo lo que necesitaba. El dobladillo carmesí de mi vestido era el único toque de color en la habitación. Bernard estaba extremadamente nervioso. Cambió las sábanas antes de dejarme sentarme, luego enjuagó la taza varias veces antes de servirme un poco de agua. Al verlo comportarse como si estuviera enfrentando una gran crisis, no pude evitar reír. Un poco de agua se derramó de mi taza. Se agachó para limpiarla por mí. Después de quitarse la chaqueta, sus brazos delgados y bien definidos quedaron al descubierto. Hubiera sido una pena no representar una escena romántica apasionada en un pequeño apartamento en un entorno como este. Todavía no has confirmado si todo lo que dije sobre tu cuerpo la última vez era correcto. Me preocupa haber recordado algo mal. Déjame revisar de nuevo. La nuez de Adán de Bernard se movió. No intentó detenerme. Pero antes de que pudiera decir algo, la llamada de mi madre irrumpió. ¿Estás saliendo con alguien? Hice un puchero y retiré a regañadientes mis dedos errantes. Kevin debe haber corrido hacia ella otra vez. Ya eres mayor de edad, así que no me entrometeré demasiado. Pero no te permitiré salir con un don nadie de mala reputación. Dime qué está pasando. Bernard escuchó la desaprobación en la voz de mi madre y se levantó en silencio. Es una nueva era, mamá. La gente es libre de elegir con quién sale. No te metas. Sabía exactamente cómo era mi madre, así que colgué antes de que pudiera decir otra palabra. No mencioné la verdadera identidad de Bernard Chan. Hasta donde yo sabía, la familia Chan ya lo había encontrado para entonces. Simplemente se negó a regresar con ellos. Bernard nunca me había contado mucho sobre el drama de la familia adinerada de la generación anterior, pero había logrado reconstruir la mayor parte a través de chismes. Su padre era el tipo de director ejecutivo dominante y sin cerebro producido en masa en las novelas románticas melodramáticas. Era voluble, creía erróneamente que su primer amor inalcanzable era su alma gemela y maltrataba constantemente a su esposa de un matrimonio concertado, la madre de Bernard. En realidad, la madre de Bernard había sido la chica que su padre nunca había podido olvidar desde la infancia. Se habían amado y perdieron su oportunidad. Al final, su padre la traicionó y ella murió trágicamente de una enfermedad. Era comprensible que Bernard se negara a regresar. Siempre supe que Bernard poseía un sentido casi obstinado de orgullo. Si él no quería hablar de eso, yo tampoco lo sacaría a colación. Capítulo 12. No vivía en el campus. Por conveniencia, mi madre me había comprado un apartamento cerca de la universidad. Cuando regresé para empacar mis cosas, inesperadamente encontré a Kevin parado afuera de la puerta. Con ambas manos metidas en los bolsillos de su sudadera con capucha, fue directo al grano. Ivy, rompe con él. Estás loco. Le di una respuesta brusca y lo aparté de un empujón.
¿Por qué no funcionaba el candado de huella digital? Kevin se apoyó casualmente contra la pared. Tu madre dijo que te cortaría el apoyo económico si te negabas a romper con él. Eso incluye recuperar este apartamento. Revisé rápidamente mis tarjetas bancarias. Efectivamente, todas habían sido bloqueadas. ¿Qué le dijiste a mi madre? Me giré sorprendida. Se encogió de hombros. Solo le dije la verdad para que entraras en razón. ¿Nunca has visto a un hombre antes? ¿Por qué estás tan decidida a seguirlo? Claramente solías. Su voz se apagó de repente. Olvídalo. Estás perdidamente cegada por el amor. No hay salvación para ti. Solo intento ayudar. Quería matarlo a golpes. ¿Qué te da derecho a interferir en mi vida? Ya que has llegado tan lejos, yo también seré perfectamente clara. No mereces ser mi amiga. De ahora en adelante, aléjate de mí. Aléjate lo más posible de mi vida feliz, ¿entiendes? Se acabó. Nuestra amistad ha terminado. Realmente has cambiado. Eres cruel, irracional y, honestamente, te odio. También odio a tus amigos. La arrogancia despreocupada desapareció de su rostro. Se quedó en silencio antes de apretar los dientes. ¿De verdad piensas eso de mí? Ese es el tipo de persona que siempre has sido. Empezamos a discutir. Incluso la gente que pasaba ya no pudo soportar mirar y se acercó para separarnos. Miré a Kevin, de 19 años. Su rostro aún mostraba esa arrogancia exasperante, completamente diferente de la figura derrotada que abandonaría el país en desgracia varios años después. Con ese pensamiento, poco a poco me tranquilicé. Ya no me molestaba discutir con él. Da igual. En el peor de los casos, conseguiré un trabajo y me mantendré. Resoplé. Podía tomarlo como una oportunidad para experimentar la vida fuera de mi burbuja privilegiada. Kevin me miró como si no tuviera salvación. ¿De verdad has perdido la cabeza? Apretó los dientes. Si hubieras sabido que esto iba a pasar, nunca te habría hecho cumplir ese reto. Te habría detenido aunque me hubiera matado. Poco después, mientras iba de camino a ver a Bernard, recibí una llamada de Lola. Me dijo por teléfono, Ivy, ¿puedes dejar de jugar? Siempre estás intentando tener a Kevin atado y ahora ni siquiera sale cuando lo llamamos. No podemos hacer la carrera de motos de cross sin él. ¿No puedes simplemente dejarlo ir? Sinceramente, estoy harta de ti, respondí. Se quedó helada. Pareces una quejica. Te escondes tras la excusa de que eres una más del grupo, mientras constantemente haces todo lo posible por complacer a los hombres. Si te gusta Kevin, entonces sé valiente y ve tras él, ¿de acuerdo? Tú y Kevin son una pareja hecha en el infierno. Dos personas horribles que se merecen la una a la otra. Tienes mi más sincera bendición. Pero, ¿podrías dejar de molestarme ahora? Piérdete. Era la primera vez que me oía insultarla tan directamente. Su respiración se volvió entrecortada y balbuceó tú varias veces sin lograr formar una frase completa. Colgué. Capítulo 13. Sí, por fin tenía una razón perfectamente legítima para vivir con Bernard. De pie frente a la casita, levanté la cabeza hacia él. Suspiró con impotencia y se hizo a un lado. Pasa. Todavía tenía suficiente dinero en mis ahorros personales para cubrir mis gastos. Pero Bernard se negaba a usarlo. Ya fuera algo tan caro como comprarme un collar o algo tan común como la comida y el arroz, pagaba todo con el dinero que ganaba en sus trabajos de medio tiempo. Siempre que no tenía clases, Bernard salía a trabajar durante el día mientras yo me quedaba en casa disfrutando de la brisa de un pequeño ventilador eléctrico y experimentando con la comida. Siempre que teníamos clases, nos veían juntos en el campus. Algunos compañeros que me conocían se acercaron a preguntarle a Ivy por qué ya no salía con Kevin. Ha estado de muy mal humor estos últimos días. Respondí con una brillante sonrisa, porque Bernard y yo estamos juntos ahora. ¿Qué? Pero vienes de un entorno tan bueno mientras que él. Mi expresión se volvió seria al instante. Cuidado con lo que dices. Es mi novio. Me giré y vi a Bernard de pie no muy lejos,
con la mirada baja. Parecía herido en silencio otra vez. Estábamos en el mismo departamento pero estudiábamos carreras diferentes. Siempre que Bernard tenía clase, me sentaba a su lado y escuchaba, tumbada sobre el escritorio y garabateando distraídamente. «Mira». Le mostré con orgullo mi obra maestra. Su mirada se aguzó al mirar a la niña regordeta del dibujo. «¿Quién es esta Michelle?» Me acerqué a su oído y susurré, «Nuestra hija». Se quedó paralizado y casi se puso de pie de un salto. Esa noche apoyé la cabeza en su regazo mientras jugaba con mi tableta. Podía sentir claramente lo inquieto que estaba. «¿Qué pasa?» Me giré haciendo crujir la cama de madera. «Ivy, deberías irte a casa». Bajó la cabeza para mirarme. Sus dedos ligeramente fríos apartaron el pelo de mi mejilla y con cuidado metieron cada mechón detrás de la oreja. «No importa cuánto me esfuerce ahora, todavía no es suficiente. Dijiste que nos casaríamos y tendríamos una hija algún día. Tengo que darte una buena vida. Como mínimo, tu calidad de vida no debería ser peor que antes». Lo miré fijamente e instintivamente pregunté, «Oh, ¿así que finalmente crees que vine del futuro?» Rara vez sonreía. Pero esta vez rió suavemente y emitió un suave murmullo de acuerdo. «Te creo». Al día siguiente, el estrecho callejón estaba lleno de hombres con trajes caros. Bernard fue reconocido por la familia Chan mucho antes que en mi vida anterior. Sentí demasiada vergüenza para regresar con él, pero él tampoco estaba dispuesto a dejarme sola en la casa alquilada. Así que simplemente corrí de vuelta a casa. Capítulo 14. Rompiste con ese pobre chico. Mi madre sorbió su té con elegante compostura, luciendo una expresión que claramente decía, tal como lo esperaba. Sabía que esto pasaría. Fingiendo secarme las lágrimas, gané tiempo. Rompimos. Ella asintió con satisfacción. Después de molestarla y persuadirla por un tiempo, finalmente me devolvió el acceso a mi dinero. Regresé a mi apartamento. Kevin estaba notablemente bien informado. Apareció en mi puerta esa misma noche, atraído por las noticias como un tiburón que huele sangre. De pie allí con arrogancia, se regodeó en mi supuesta desgracia. El amor no dura mucho cuando estás en la ruina. Mira, esto es lo que pasa. Gracias, pero ni siquiera hemos registrado nuestro matrimonio todavía. Eso no es lo que quise decir. Puse los ojos en blanco y estaba a punto de cerrar la puerta cuando él la bloqueó apresuradamente. Ivy, he estado pensando las cosas últimamente. Alguien como Lola realmente no es adecuada para mí. Me refiero como amiga. Se rompió la pierna anteayer y me llamó, pero también llamó a otros 5 chicos. Se suponía que todos eran sus amigos y 2 de ellos eran en realidad sus novios. Su vida privada es, un poco desordenada. Ya corté lazos con ella. ¿Nos conocemos desde hace tantos años, no podemos reconciliarnos? Después de todo lo que hemos pasado, no puedes ser tan cruel, ¿verdad? Puedo. Al ver lo seria que estaba, se quedó sin palabras. Luego se aclaró la garganta 2 veces y cambió de tema. Hay una reunión de negocios mañana por la noche, ¿vas a ir? A nuestra edad, ya habíamos empezado a hacernos cargo gradualmente de los negocios de nuestras familias. Todavía lo estaba considerando cuando añadió, alguien de la familia Chan también asistirá. Va a ser un evento importante. Entonces, definitivamente tenía que ir. Cuando escuchó mi respuesta, levantó una ceja y sonrió visiblemente aliviado. Capítulo 15. La noche siguiente llegó según lo previsto. Me vestí de punta en blanco para el evento. En el momento en que salí, vi a Kevin apoyado en su coche privado y haciéndome una seña con el dedo. Lo miré confundida. ¿Qué estás haciendo? Se quedó paralizado. ¿No aceptaste ser mi cita? Como si ya tuviera novio. ¿No dijiste que rompiste con él, Ivy? Ignorándolo, tarareé suavemente y caminé hacia el auto de mi familia. Había subestimado la rapidez con la que Kevin correría a mi madre y la delataría. En el momento en que llegué al lugar, el rostro de mi madre se ensombreció. Parecía que quería retorcerme la oreja. Incluso te atreviste a mentirle a tu propia madre.
¿Qué le ves exactamente a ese pobre chico? ¿Por qué estás tan decidido a renunciar a un festín por sobras? No vengas llorando a mí después. Ella discretamente me agarró del brazo y reprimió parte de su ira. Hay muchos jóvenes excepcionales aquí. Elige uno esta noche. Kevin se acercó justo en el momento adecuado y se aclaró la garganta incómodamente. Yo también estoy aquí. Oh, Kevin. Tú también deberías mirar alrededor y ver si alguna de las chicas te llama la atención. Eso no es lo que quise decir. Mi madre suspiró. Pero eso es exactamente lo que quiero decir. Ustedes dos solo son aptos para ser amigos. Mi madre había visto todos los años que pasé siguiendo ansiosamente a Kevin. Kevin guardó silencio. El banquete comenzó oficialmente. Las copas tintinearon mientras todos intercambiaban amables saludos. Mi madre me arrastró de un lado a otro buscando posibles parejas. Dije impotente, mamá, para. Soy prácticamente una mujer casada. He oído que el hijo del señor Chan ha regresado. Causa una buena impresión. Quién sabe, podría enamorarse de ti a primera vista. Kevin seguía sin darse por vencido y nos siguió solo para molestarme, con una media sonrisa burlona. Señora Ji, alguien como Ivy es demasiado tonta, se corrigió bruscamente. Demasiado inocente. ¿Por qué se interesaría en ella? Estaba a punto de replicar cuando la multitud se agitó de repente. Un joven de traje entró rodeado de gente como si fuera el centro del universo. Tenía la mirada baja mientras hablaba en voz baja con la mujer mayor que estaba a su lado. Reconocí a Bernard de inmediato. La mujer a su lado era su tía. Él le dijo algo y ambos miraron de repente en mi dirección. Mi madre sonrió instintivamente. Años de experiencia en el mundo de los negocios habían agudizado sus instintos y rápidamente me dio un codazo, indicándome que actuara con aplomo y elegancia. Causa una buena impresión. Olvídate de ese pobre chico tuyo. Asentí y sonreí también. Kevin, sin embargo, dejó de sonreír. Solo pudo observar cómo Bernard se acercaba a nosotros y nos presentaba amablemente. Yo a la reconocida empresaria que estaba a su lado. Tía, esta es mi novia. Capítulo 16 de Camino a casa, la sonrisa de mi madre venía directamente del corazón. Sabía que mi hija tenía un gusto excelente. De alguna manera lograste descubrir al heredero perdido de la familia Chan antes que nadie. Mamá, me negué a dejar que ni el más mínimo rastro de materialismo manchara mi verdadero amor. No me enamoré de él porque es miembro de la familia Chan. ¿Puedes dejar de ser tan snob? Nuestra familia también es rica, ¿sabes? Sí, sí. Lo que tú digas, cariño. Mi madre miró la foto de Bernard completamente satisfecha. No importaba cómo lo mirara, no encontraba nada que criticar. Es alto, guapo y aparentemente excepcionalmente inteligente. Kevin, no intento sermonearte, pero realmente no deberías haberlo tratado tan mal antes. Prácticamente será de la familia de ahora en adelante. Todos comeremos juntos durante las vacaciones. Kevin parecía completamente miserable. Apretando los dientes, pronunció una sola palabra. Bien. Capítulo 17. Bernard Jin y yo comenzamos a salir de forma natural y finalmente nos comprometimos. Jin era el apellido de su madre. Después de regresar a la familia Chan, tomó la misma decisión que en mi vida anterior y eligió conservar el apellido Jin. Bernard se convirtió en el joven maestro Jin. La gente dejó de llamarlo el estudiante pobre y solitario y comenzó a describirlo como un príncipe de hielo misterioso y distante que atraía corazones. En público era impresionante e intocable. En privado, sin embargo, me sentaba ahorcajada sobre su cintura revisando cuidadosamente mi tarea. Le acaricié el rostro y lo besé antes de cambiar de posición y acurrucarme en sus brazos. Cariño, ¿cuándo empezaste a quererme? Frotó suavemente su barbilla contra la parte superior de mi cabeza. Desde el primer momento en que te vi. Me costó recordar. Durante ese reto en la habitación privada, él se rió. Antes de eso, yo trabajaba a tiempo parcial como NPC en una casa embrujada. Interpreté a un mendigo sucio. Te asustaste y te abalanzaste sobre mí.
La mayoría de la gente se habría alejado inmediatamente al darse cuenta de lo que había tocado, pero tú eras diferente. Aunque estabas aterrorizado, te preocupaste por mí y limpiaste suavemente la suciedad de mi cara. Recordé con atención. Había sucedido poco después de que empezáramos la universidad. Alguien me hizo tropezar y accidentalmente caí encima de él. La iluminación era tenue, así que confundí la sangre falsa en su cara con sangre real causada por mi caída. Tembloroso, saqué una toallita húmeda y le limpié la cara. Más tarde, para disculparme, incluso le pagué a la casa embrujada 1000 como compensación. ¿Quién hubiera imaginado que el dinero llegaría justo cuando lo necesitaba desesperadamente? Era justo lo suficiente para cubrir el resto de su matrícula. El destino realmente obra de maneras misteriosas. Suspiré asombrado. Por alguna razón, de repente comencé a extrañar nuestra antigua vida y dejé escapar un suspiro nostálgico. Esposo, extraño tanto a nuestra hija. Capítulo 18. Mamá, arriba. Una voz infantil familiar resonó. Todo mi cuerpo se sobresaltó y me incorporé de inmediato. Mi entorno había cambiado de nuevo. Las ventanas eran brillantes e impecables. Afuera, ramas cubiertas de hojas verdes frescas se extendían hacia la ventana trayendo una suave brisa. ¿Había viajado de regreso al presente? Mi hija se chupó el dedo y me miró con ternura. Arriba. Mi corazón se derritió al instante. Me agaché y tomé al pequeño bulto en mis brazos. Un joven con delantal se asomó a la habitación. Cariño, estás despierta. Michelle, ¿despertaste a mamá otra vez? Era la versión adulta de mi esposo. Asentí. Sí. ¿Estuve dormida mucho tiempo? Bebiste demasiado con tu amiga y dormiste 13 horas. Solo había pasado una noche. Me pareció increíble. Entonces mi mirada se posó de repente en su oreja derecha. No llevaba audífono. Sobresaltada, dejé a nuestra hija en el suelo y le abrí la camisa, dejando al descubierto parte de su delgada cintura. No había cicatriz. Instintivamente me agarró la muñeca y la acarició suavemente. Con un ligero aire de vergüenza, dijo, cariño, no. Nuestra hija sigue aquí. ¿Había cambiado el pasado? Levanté la vista y le planté un fuerte beso en los labios. Esposo, hice algo increíble. Escuchó pacientemente mientras hablaba. Viajé en el tiempo y me aseguré de que creciera sana y salva. Me acarició la cabeza. Lo sé. Me congelé. Ya sabes. Sí. ¿No me dijiste desde el principio que venías del futuro? Y la chica que dibujaste se parecía exactamente a nuestra hija. Me congelé de nuevo. Capítulo 19. Me revolví en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Cariño, esto es muy extraño. ¿Viajé a un universo paralelo? En mi línea temporal original, recuerdo que era sordo del oído derecho, pero nunca pude entender cómo sucedió. Me atrajo hacia sus brazos y sujetó mis extremidades inquietas. Cariño, yo también tuve un sueño muy largo. Fue una pesadilla. En ese sueño éramos prácticamente extraños. Siempre estabas triste. Cada vez que te veía, o parecías miserable o estabas llorando. Me contó muchas cosas y escuché con atención. Luego mencionó que un día su teléfono le había enviado una alerta de deslizamiento de tierra. Recordando que yo había ido a la zona afectada, se preocupó e inmediatamente corrió allí a buscarme. Después de una enorme lucha, logró rescatarme. Pero una roca que cayó le golpeó en la cabeza y le rompió el tímpano derecho, dejándolo sordo de ese oído. Las cicatrices en su cuerpo también provenían de las heridas que sufrió ese día. Los fragmentos de información dispersos finalmente se conectaron revelando la verdad. La persona que me había salvado ese día había sido Bernard. Le pregunté por qué nunca me lo dijiste, cariño. No quería que te sintieras agobiado. Incluso si lo supieras, solo te sentirías desconsolado y te culparías. No hiciste nada malo y yo tampoco. No había nada que explicar. Tomé una respiración profunda. Luego me di la vuelta, saqué mi teléfono y maldije a Kevin, que estaba en el extranjero,
y a toda su estirpe. Kevin respondió confundido, espera, ¿cuando te arrastré a una carrera de motos de cross? No me importaba. Lo que había hecho en la línea temporal anterior aún contaba. Bloqueado. Borrado. Me volví y me acurruqué en los brazos de Bernard, respirando su aroma familiar. La luz de la luna era suave y la noche silenciosa. Mirando el amplio pecho a centímetros de mi cara, no pude resistir la tentación de dejar que mis manos vagaran. ¿Qué tal si le damos a Michelle una hermanita? Se inclinó hacia mí con facilidad, su risa tan ligera como una pluma. De acuerdo. Ven aquí, cariño.